Muy buenas tardes para todas y todos. Hace algunos meses pensamos en crear un espacio literario en el cual las escritoras y escritores residentes en Colombia pudieran venir a la ciudad de Armenia para compartir con sus lectores la experiencia de sus obras. Fue así como nació la idea de Voces y Letras, un sencillo aporte al ámbito cultural del departamento del Quindío, financiado por 3 empresas del sector privado. Hoy, y después de algunos aplazamientos, consecuencia de la pandemia del COVID, Voces y Letras es una realidad. Y qué mejor manera de inaugurarlo que con la presencia de Fernanda Trías, ganadora de los premios Bartolomé Hidalgo de novela y Sor Juana Inés de la Cruz con su novela Mugre Rosa, y una de las escritoras más destacadas en la escena literaria latinoamericana contemporánea. Gracias, Fernanda, por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gran honor contar contigo en la inauguración de este espacio. Gracias igualmente al profesor Juan Manuel Acevedo, director de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Quindío, por participar de este diálogo. A Marisol Artihuaga y a Cristian Ocampo, de la Biblioteca Confenalco Quindío, a Julio César Tarquino y a Ana María Palacio, de Financiera Cofincafé, y a María Carolina Gutiérrez, de Pensamiento Escrito. Gracias por la confianza y la credibilidad. Y gracias a todas y todos ustedes por venir a este primer acto, que esperamos que sea el primero de muchos venideros, y esperamos también que lo disfruten. Mi amigo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué bueno verlos y que esté lleno el auditorio con el inicio de estos encuentros. Voy a hacer una presentación general de Fernanda y luego iniciamos la conversación. Voy a ir como siguiendo mis notas porque el COVID me dejó con problemas de memoria. Es una ironía para Arles López, que está muerto de la risa. Fernanda Trías es una escritora y profesora de creación literaria. Es autora de las novelas Cuadernos para un solo ojo, La azotea y La ciudad invencible, y del libro de cuentos No soñarás flores. Sus libros se han publicado en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Francia, México y Uruguay. Y próximamente también en Brasil, Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, Inglaterra e Italia. Ha integrado numerosas antologías de la nueva narrativa latinoamericana y sus relatos se han traducido al alemán, el inglés, el italiano, el hebreo, el francés y el portugués. Obtuvo la beca UNESCO, el premio de la Fundación Bank Boston a la Cultura Nacional y el premio Segip Ñ. Casa de Velázquez por su proyecto de la novela Mugre Rosa en 2017. Con esta novela fue ganadora en el año 2021 de los premios Sor Juana Inés de la Cruz y el Bartolomé Hidalgo. Actualmente vive en Bogotá y es escritora en la residencia de la Universidad de los Andes. Bienvenida, Fernanda. Muchas gracias. Gracias a todas y todos los que nos acompañan, y gracias también a los que hicieron posible mi visita, que apoyaron este proyecto, que espero sea el comienzo de un intercambio que me parece importante, este diálogo, ¿no? Y qué maravilloso que también sea una manera de celebrar el regreso a la presencialidad, que no es poca cosa después de lo que hemos vivido. Bueno, yo quisiera iniciar la conversación preguntando por la literatura uruguaya, donde se concentran cierta cantidad de personajes anómalos o pretextos marginales y hacen fuerte las voces de Felisberto Hernández, Juan Carlos Onetti, Mario Lebrero,
Idea Vilariño y más recientemente Fernanda Trías. Eso es muy extraño y maravilloso sentirse parte de ese linaje. No sé si soy lo suficientemente rara para merecer estar ahí, pero lo voy a intentar cada vez más, cada vez con más ahínco. Uruguay es un país muy pequeño. Para los que no saben, somos solo 3 millones de habitantes en total en todo el país, y sin embargo es un país que ha dado una literatura muy rica, que ha sido, bueno, que recibió esta etiqueta de los raros. El crítico Ángel Rama, y él estaba pensando en Rubén Darío cuando pensó esta etiqueta. Y bueno, se ha hablado mucho, hay mucha controversia de si sí, de si no, si acaso esta etiqueta tendría que ser obsoleta, etcétera. Pero toda la parte académica no me interesa tanto como pensar que sí es un país que evidentemente es un margen, porque no es un centro literario, ¿no? Si bien, curiosamente, igual que el fútbol, ha dado algunas voces muy importantes, entonces, en la literatura y en el fútbol. Pero yo tengo una teoría que me inventé, que no tengo manera de verificarla, pero mi teoría es que justamente el anonimato del margen hace posible que estas voces raras surjan. ¿Qué es una voz rara? Para mí es realmente lo que trata de decir es que son voces muy personales, que no se parecen entre sí, casi como si cada una fuera una planta extraña que brotó en una grieta y no se sabe qué hace ahí. En general tendemos a pensar la literatura más en constelaciones estilísticas, y al final los uruguayos, los grandes autores uruguayos no tienen nada en común, excepto que lo que tienen en común es que son raros, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que ver mucho con esta sensación de que crecer en Uruguay y querer escribir y escribir en Uruguay te hace sentir alienígena, para empezar, porque no hay una sensación de, sí, aquí sí se puede ser escritor, ¿no? Voy a ir a mi maestría en escritura creativa y no sé qué, no. No hay nada de eso, nada existe. No, el mercado editorial es minúsculo. No se mira hacia Uruguay desde los grandes centros literarios como Argentina, México y España. A nadie le interesa que Uruguay sea el invitado especial de la feria de no sé qué país, ¿entienden? Todo esto son circuitos donde circulan los textos, donde circulan los autores, y Uruguay no está nunca en esos centros, en esas invitaciones, en esos lugares. A su vez, ese anonimato te da una libertad que no te da el estar en un lugar con una alta expectativa de cómo tiene que ser tu escritura. Entonces, entre los pros y los contras de esas dos cosas, digamos, uno hace lo que puede y va escribiendo. Eso pienso yo, pero digamos, todos estos autores que mencionaste, los que sumaría Marosa Di Giorgio, Armonía Somers, y Cristina Peri Rossi, ahora ganadora de Cervantes, son autores que admiro muchísimo y me siento orgullosa de ser parte de venir de ahí, ¿no? O sea, yo sí me siento afín a la tradición literaria uruguaya. Vale, muchas gracias, Fernanda. Bueno, un poco luego de agotados, bueno, no creo que sean agotados, sino angostados, más bien, los realismos por los que ha ido pasando Latinoamérica, ¿verdad? Desde el realismo social, pasando por lo que luego la clasificación de Carpentier, hasta el realismo sucio. Un poco después de todos estos realismos, ¿te parece que hay como una especie de boom de la literatura fantástica en el continente?
Y si es así, ¿a qué se debe un poco como la aparición de fenómenos editoriales y de la industria cultural como el gótico andino, que empieza pues como también a tener mucha fuerza en nuestra región? Sí, yo sí siento, bueno, por lo menos he hablado con algunos amigos, escritores de distintos países de Latinoamérica que sienten un cierto hartazgo del realismo, el realismo más realista, digamos. Igual hay que recordar que América Latina siempre ha sido un lugar donde el género fantástico, digamos, tiene un espacio y una tradición súper rica. Entonces, podríamos decir, pero no soy experta de esto, en que hubo como tal vez una pausa, pero hay de dónde beber, ¿no? Lo que siento es que ahora hay una especie de interés menos por lo fantástico como lo escribían Bioy Casares y bueno, Lebrero, y una tendencia a la ficción especulativa, ¿no? Creo que tiene que ver con el momento en el que estamos, el momento vital, en el que la verdad es que la realidad parece una distopía, ¿no? Entonces, hay unas ciertas preocupaciones de las que vamos a hablar, creo, que atraviesan a mi generación, que yo siento que para poder pensarlas y para poder transformarlas a través de la escritura, tal vez el género que mejor se ajusta es la ficción especulativa, porque hay como una angustia existencial del futuro que necesita expresarse de esa manera. Y también, bueno, también está por otro lado las tecnologías, que eso a mí no es lo que más me interesa, porque siento que, bueno, con mi pesimismo natural, que es mi pesimismo uruguayo, siento que antes de llegar a la inteligencia artificial, primero hay que salvar el planeta, ¿no? Entonces es como que está muchos pasos más allá ir pensando qué vamos a hacer cuando los robots nos aniquilen, si antes nos vamos a aniquilar a nosotros mismos. Pero bueno, sí siento que yo particularmente no es que siento un agotamiento del realismo, simplemente que no creo tanto en los géneros y que lo que siento es que el género se tiene que ir adaptando a lo que la historia, no me gusta hablar de historia como si la trama fuera muy importante, pero lo que está pidiendo ese libro en particular. ¿Y cómo recibes tú que Mugre Rosa sea asumida como una novela de ciencia ficción? Como bien está que es una distopía, se ha dicho mucho, se ha llovido un poco sobre mojado, que adelanta la pandemia, y que hay pues como unos lugares comunes de lo que vivimos en cuarentena con la novela, pero seguramente, y vamos a ir revisando, hay algunos elementos un poco más estilísticos y discursivos de fondo. Pero ¿cómo recibes tú que la novela sea vista como una novela de ficción neta? Me resulta raro, o sea, siempre que dicen la escritora que recibió este premio con su novela de ciencia ficción, yo siento como de quién están hablando, pero hablando con expertos en estos géneros de ficción especulativa, ciencia ficción, etcétera, amigos, escritores, críticos que saben más que yo de esos géneros específicos, ellos me convencieron de que tal vez sin saberlo estaba escribiendo ciencia ficción. No, entiendo que si yo digo que es una novela de ciencia ficción y la agarra un lector que no es experto en el género de la ciencia ficción, si la agarra un experto en un lector de ciencia ficción se va a sentir desilusionado, y si le digo a alguien que es ciencia ficción se va a esperar a encontrar una cosa que luego no se va a encontrar ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo acepto que
conocen el género y además quieren reivindicar el género, le llamen ciencia ficción y no me molesta. Entiendo que hay una cantidad de escritores que vienen escribiendo hace años ficción especulativa y que les molesta que de alguna manera ahora se evite el término ciencia ficción, porque sí necesitan reivindicar esa búsqueda y ese trabajo que ellos llevan años haciendo, porque que la ciencia ficción ha sido denostada como género, y no solo en América Latina, sino también en el mundo anglo, siempre la ciencia ficción como un género menor, ¿no? Entonces, un libro como Mugre Rosa que gana premios, etcétera, y luego que yo niegue que es ciencia ficción, eso no es positivo. Por eso no me molesta decir que es ciencia ficción, pero lo importante no es eso. Lo importante es qué estaba queriendo hacer yo. Yo lo que estaba queriendo hacer era, sí, yo sabía que estaba escribiendo una distopía, porque este mundo era un mundo que yo estaba imaginando a partir de unas ciertas claves, y yo estaba construyendo un mundo parecido y distinto, ¿no? Que quería que estuviera ahí en ese límite en el que es, pero no es. Es casi como un universo paralelo separado por un grado, ¿no? Era esa la sensación que yo quería construir. Pero luego, si bien yo siempre sentía que ese era el telón de fondo, y que lo que quería hacer era poner en un telón de fondo distópico una historia muy realista en cuanto a los vínculos afectivos y a la historia humana. Que la historia humana fuera, sí, como si estuviera escribiendo una novela realista, pero lo que fuera distópico fuera ese entorno. Eso era lo que quería lograr, y a su vez que eso generara un extrañamiento. Un extrañamiento, decir, bueno, pero estoy leyendo realismo, ¿no? Pero es distopía, ¿no? Y ese, sin irme a la búsqueda de la ciencia ficción pura y dura, que creo que es otra lo que está tratando de comunicar. Bueno, Fernanda, pasando un poco a las otras novelas, y teniendo pues como referente que vienes de la construcción en la azotea de un espacio, si se quiere, más cerrado, ¿verdad? Y hay unas referencias allí a lo urbano. Entonces, ¿cómo se da la construcción de la ciudad en las novelas? O sea, hasta Mugre Rosa. ¿Y cuáles serían un poco los referentes literarios de esa ciudad imaginada? Claro, La ciudad invencible es una novela muy breve de autoficción que escribí en 2012 y recoge unas experiencias que yo viví en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí hay una cartografía de la ciudad, y era importante, la ciudad era un personaje, la ciudad de Buenos Aires era un personaje y por lo tanto tenía que estar retratada como yo la percibí, o sea, es mi experiencia de la ciudad. Pero luego, tanto La Azotea como Mugre Rosa ocurren en unas ciudades que quien ha ido a Montevideo puede reconocer Montevideo, pero nunca se menciona ni la palabra Montevideo, ni los nombres de las calles, ni nada tal cual es en Montevideo. Yo pienso que como Buenos Aires es una ciudad tan literaria que todos sus autores que escriben sobre Buenos Aires tienen mucho cuidado en mencionar todas sus plazas con nombre, sus calles, sus monumentos, sus bares con nombre, y Uruguay es todo lo contrario. En Uruguay está Santa María, que es la ciudad imaginaria que creó Juan Carlos Onetti y que se repite, que aparece en varias de sus obras. Entonces él crea un imaginario, pero que es una ciudad muy uruguaya, con todo toda la grisura de la ciudad uruguaya, de Montevideo o de ciudades o de otras ciudades, y que marca la literatura que viene después. Yo creo que me enmarco ahí porque
naturalmente me gusta construir una ciudad que siempre está como basada en Montevideo, tanto la de Mugre Rosa como la Azotea, pero que no se nombra porque también podría ser cualquier otra ciudad gris de América Latina. A mí me parece que un poco también es por eso, porque bebe de esa tradición, pero pienso, ¿no? En El Astillero, la novela de Onetti, hay, bueno, un astillero, venido a menos, un astillero que había sido la gloria de esa ciudad, de Santa María. De eso vivía todo el mundo, digamos, se organizaba toda la sociedad en torno a ese centro industrial, y eso queda abandonado, venía menos, y toda la ciudad está venida a menos. Y yo pensaba en esa ciudad al borde, en ese astillero al borde del río abandonado, y también pensaba en Mugre Rosa, un equivalente que fuera esta gran procesadora nacional de alimentos, que es como la madre del país, la madre que alimenta, ¿no? Y a su vez todo dependiera de eso, y que fuera una especie de templo, ¿no? Como no hay iglesias, en Mugre Rosa no hay iglesias, lo que hay es una procesadora de carne, hay un templo masónico. De ganado. Hay un templo masónico. Es verdad, hay un templo masónico que queda ahí borrado por la niebla. En Los Pozos. Es verdad. Bueno, en Mugre Rosa leemos lo siguiente. Cito: desde chica tengo este tipo de sueños raros, sueños lúcidos, les llaman, en los que una es consciente de estar soñando y al mismo tiempo no puede despertarse. Eso está en la página 53 de esta edición. ¿Es cierto que la idea de la novela viene de un sueño lúcido? ¿Y qué papel juegan los sueños en la novela? Bueno, sí, viene de una pesadilla recurrente, la idea inicial, no sé si la idea inicial, sino una imagen que luego me sirvió para empezar a construir la novela, la atmósfera. Pero ocurrió muchos años antes, porque yo siento que el proceso creativo es muy misterioso y muy lento, y va dando muchas vueltas inesperadas. Muchos años antes yo tenía una pesadilla recurrente en la que siempre había un gran acto de contaminación. Siempre había algo que era o una bomba atómica o una cosa misteriosa que producía una radiación extraña o una contaminación imposible de huir de ella. Y tuve un sueño que escribí en un cuaderno de sueños que llevaba en esa época, en la que sí había como una onda expansiva, y yo siempre estaba intentando correr de esta contaminación en el sueño y nunca lo lograba. Siempre me despertaba ahí cuando me iba a tocar esta contaminación, digamos. Y entonces yo me zambullía en un río marrón, como es el de La Plata. Y yo, mientras estaba ahí zambullida, decía, listo, me salvé, no me tocó la onda expansiva, como que no entraba al agua, una cosa así. Y entonces luego salía del agua y decía, estoy bien, me salvé, y miraba a todos unos conocidos, amigos que estaban ahí, todos los miraba y todos estábamos bien, supuestamente. Y luego, en un momento yo me miraba a mí misma, me miraba hacia mi cuerpo y veía que tenía toda la piel desprendida de la carne, como en jirones, como en tiritas de piel, como si un tigre gigante me hubiese arañado. Y luego miraba a los conocidos y tenían pata de dinosaurio. Bueno, se habían convertido como en unos híbridos ahí. Entonces, esa pesadilla recurrente también en parte yo la empecé a tener antes cuando vivía en Uruguay, pero luego me mudé a vivir a Francia, y en Francia yo vivía a 20 kilómetros de una central nuclear, y estaba muy presente esa central nuclear, no solo porque veías el vapor que sale de las dos chimeneas de la central nuclear, es blanco, es muy espeso, y se ve de todos lados,
sino porque también todas las casas de los pueblos aledaños les reparten unas pastillas de yodo que hay que tomarse en caso de accidente de fuga y etcétera. Bueno, es terrorífico, pero a su vez vivías ahí como si vivieras en el paraíso natural, porque ahí todo el mundo decía qué hermoso vivir acá y no vivir en París, porque aquí el campo y todo era una contradicción muy extraña, que también me obsesionaba, ¿no? Pero estas obsesiones entonces vuelven muchos años después, cuando se hace el clic, y el clic se hace cuando aparecen suficientes elementos como para configurar una historia y digo, acá hay una historia. Y esos elementos eran, por un lado, la pesadilla y la obsesión con la contaminación, por otro lado, la mugre rosa, como cuando supe que existía este producto que despectivamente se llamaba mugre rosa, cuando descubrí también el síndrome que padece el niño protagonista de la novela. Y entonces, como con esos tres elementos, yo empecé a decir, estos elementos de alguna manera se pueden relacionar y acá hay una historia. Vamos a ver qué más hay, como investigar, empezar a entender quién es la voz que narra y que va relacionando todo esto. Y ahí es como surgió. Los sueños siempre han tenido un papel muy importante para mí porque vengo de la corriente lebreriana. Lebrero, un escritor uruguayo de culto que falleció en 2004, luego que falleció su obra se publicó muchísimo por todos lados, se ha traducido a todos los idiomas, etcétera, pero antes de morir era un don nadie que vivía ahí en Montevideo. Primero vivía en Buenos Aires, en Colonia, y en Montevideo cuando yo lo conocí, y él daba talleres a jóvenes, y yo estaba en busca de un maestro, y llegué a su taller, y bueno, se convirtió en mi tutor y en un amigo, en una persona muy importante, pero además entonces él era un místico, y él escribió un libro que se llama Manual de Parapsicología. Él creía en todos los fenómenos parapsicológicos, y entonces yo lo conocí muy joven y por supuesto me marcó muchísimo, y para mí era completamente natural en la conversación con él hablar del contenido de los sueños como si en el mismo nivel, en el mismo plano que cualquier otra cosa que hubiese ocurrido en el plano de la realidad, ¿no? Entonces él todo el tiempo hablaba de telepatía y de cosas así. Entonces yo soñaba mucho, anotaba muchos mis sueños, sacaba mucho material para la escritura de los sueños, ¿no? Y yo no sé si yo no creo haber tenido sueños lúcidos. Él hablaba de tener sueños lúcidos, que es eso cuando quedaba paralizado, y él decía que se desprendía de sí mismo y que se veía de arriba, etcétera. Y luego tuve un estudiante que me contó que estaban haciendo un experimento con seres humanos con él, que lo estaban como teniendo sin dormir, dormía 2 horas diarias para como disparar o producir estos sueños lúcidos. Y él me hablaba de esto y me contó de esto, y me acuerdo que quedé impactada, y fue por la misma época en que todos los otros elementos aparecieron. Entonces yo tenía eso ahí presente y introduje este elemento de los sueños lúcidos, que me parecía también necesario para empezar a pensar el tema del tiempo, y ya vamos a hablar de eso, y la memoria, y etcétera. Bueno, muy bien. Sí, ya entramos un poco al casi el análisis más discursivo, ¿cierto?, de Mugre Rosa, porque más que una distopía sobre el miedo y el encierro, pienso yo que la novela relata la fragilidad de los vínculos humanos, y esa fragilidad que se vio en el encierro, en las cuarentenas. ¿Qué papel entonces juega la memoria en la construcción de esos vínculos, y cómo se reconstruyen los diferentes tiempos en el relato? Difícil la pregunta, es muy difícil. Porque hay preguntas que casi es mejor que las respondan los críticos, digamos los que pueden ver cosas en el texto que incluso van más allá de lo que yo puedo ver.
Pero la memoria sí es algo muy importante para mí, o sea, es un tema que me obsesiona. Y yo pensaba, ¿no?, en un mundo que no es posapocalíptico, sino durante apocalíptico, o sea, que está ocurriendo, ¿no? En un mundo en el que hay una catástrofe ambiental que transforma la manera en que vivimos, transforma el mundo tal cual lo conocemos, y ese mundo que conocimos nunca va a volver a ser. La memoria pasa a tener un papel fundamental. También siento que la novela, que el tiempo de la novela es el tiempo del duelo. La protagonista tiene unas pérdidas, ¿no? Ha sufrido una pérdida, una separación, un divorcio, y ahí hay un duelo, evidentemente, que ella tiene que hacer, pero a su vez hay un duelo mayor, que es un duelo colectivo, que lo tiene que hacer toda la sociedad, que es el duelo por ese mundo que ya nunca va a volver. En eso entra todos los recuerdos de infancia, porque la memoria está jugando ahí el papel de reconstruir y de tratar de agarrar los vestigios, digamos, de ese mundo que está desapareciendo ante sus ojos, en vivo y en directo. Y entonces yo también pensaba que el duelo, el tiempo del duelo, siempre es un tiempo, el doliente está constantemente yendo hacia atrás en la memoria. Necesita ir hacia atrás en la memoria, está recordando, repasando. Bueno, por ejemplo, en eso se nota mucho en el libro de Joan Didion, El año del pensamiento mágico. Que ella sufre ese trauma de que se le muere el esposo en un segundo ahí adelante de ella, y ella se queda un año entero y más, porque además después escribió el libro, que le llevó más tiempo, también como reconstruyendo el momento de la muerte y repasándolo de manera obsesiva para entender cuándo fue ese momento, cuándo fue ese punto exacto en que él estaba y al otro segundo dejó de estar. Y luego hay una reconstrucción completamente obsesiva de todo, ¿no? De las cosas que él dejó, de los zapatos, de la última chaqueta que todavía estaba sobre la silla, etc. Entonces, creo que ese es el movimiento del duelo. El irse en la memoria e irse hacia atrás. Y entonces yo quería eso, pero a su vez quería pensar el tiempo como algo mucho más líquido. Bueno, y entran entonces en esas relaciones, en esos vínculos humanos, la relación madre-hija, que se ha venido trabajando también en otras obras como Desarticulaciones de Silvia Molloy, o Impuesto en la carne de Amela El Cid, o Matate Amor de Ariana Harwitz. Esa relación madre-hija que está presente pues en ese sentimiento de duelo que señalas, marca también una condición de la maternidad, que la protagonista extiende un poco hacia este niño que cuida y que sería como una especie de maternidad indirecta. ¿Cómo asume Fernanda la maternidad en la obra? Como La azotea era el libro del padre, y además el tema del padre yo lo escribí mucho, o sea, obsesivamente lo escribí porque hay, en No soñar a flores hay el cuento que da el título, es un cuento largo que otra vez vuelve sobre el tema del padre. En La ciudad invencible hablo sobre la muerte de mi padre. Yo ya luego de tantos años de escribir sobre ese tema, lo chuleé. Como bueno, ya lo superé. Pero yo sabía que tenía un debe. yo sabía que tenía una deuda con el tema de la relación madre-hija, ¿no? Y con la maternidad o con la no maternidad. Pero me parecía tan difícil de abordar el tema que
durante muchos años sentía como no estoy lista todavía, necesita madurar alguna otra cosa. Y cuando empecé a escribir Mugre Rosa sabía que era una novela donde la maternidad tenía que ver, pero en esos ejes, ¿no? Como hija, con una relación tóxica con la madre, con una relación maternal con la señora que la cuidó de niña, y ese triángulo generando un triángulo en espejo, que es el vínculo que ella tiene con el niño que no es su hijo, que es un niño enfermo, discapacitado, y luego la madre biológica del niño, que también está en un triángulo ahí. Entonces ahí había un juego de espejos, un juego también de ecos, que estaba queriendo abordarlo. Sí es cierto que ahora el tema de la maternidad en los últimos años se ha trabajado, bueno, las otras dos obras que mencionaste son anteriores, pero se está trabajando muchísimo. Entonces también tenía yo que encontrarle el ángulo, para ver el ángulo que a mí me interesaba y que no fuera más de lo mismo. Sí, que no coincidiera un poco con lo que viene, por ejemplo, trabajando Lina Meruane contra los hijos y bueno, sí. algunas. Estaba a algunas Distancia de otras. Rescate también ya, bueno, se publicó en 2018, yo ya llevaba años escribiendo Mugre Rosa, pero también ahí estaba esa madre. Weiner también, la peruana, 9 lunas, que tiene un recuento de todo su embarazo. Bueno, Mauro, el niño gordo, me recordó que te decía ahora un cuento de Carlos Chernov, titulado Wally, el asesino agrario. Ese cuento está en un libro de cuentos que se titula Amores Brutales. En ese cuento, el personaje somete a otros a largas ingestas de comida hasta asesinarlos, pues es la única manera por medio de la cual obtiene placer. Mauro, en Mugre Rosa, somete a la narradora de otros modos, y él mismo es sometido por la enfermedad de Prader-Willi, que es una enfermedad pues un poco singular, creo que es de esas enfermedades extrañas. ¿Cuál es el poder simbólico de ese personaje, del niño, de Mauro? Y cómo la comida nos afecta a todos, no solo el cuerpo, sino también los recursos naturales como el agua y el aire, que queda muy, muy evidenciado en la obra. Sí, digamos, ese es el centro del asunto, ¿no? El hambre, también la industria de la alimentación, digamos, y cómo, bueno, en un mundo devastado donde el aire es tóxico, evidentemente lo primero que se iba a ver afectado era la producción de alimentos, sea de la agricultura como de ganado. Bueno, además Uruguay, un país donde hay más ganados que personas, hay 4 cabezas de ganado por habitante y es el récord del mundo. Entonces es un país completamente carnívoro, y bueno, y sabemos que también el ganado y las vacas tienen un efecto muy nocivo sobre todo el medio ambiente. Entonces yo descubro la existencia de este síndrome de Prader-Willi, que es una enfermedad rara, es una enfermedad huérfana, que ocurre con un caso en 1 millón, y que es una ausencia en un pedacito de un cromosoma que tiene muchas consecuencias de todo tipo, no solo físicas, sino también conductuales, mentales, del desarrollo, etcétera. Es impresionante cómo solo que te falte un pedacito de un cromosoma puede afectar absolutamente todo, pero lo que hace que sea tan impactante la enfermedad es que el cerebro no recibe la señal de saciedad al comer. Entonces está esa necesidad de comer y comer y comer, porque nunca está esa señal que nosotros recibimos que nos dice basta, ya no tengo más hambre. Esto produce como ya se pueden imaginar, una cantidad de cosas, entre ellos obesidad mórbida, que a su vez trae las consecuencias que ya sabemos, pero además hay un tema conductual en el que
que, claro, estas personas que como son niños y son niños o son adolescentes, pueden llegar a ponerse muy agresivos para procurar más comida, y entonces hay todo un tema en torno al control, de cómo se los controla, cómo se los vigila, cómo se les raciona el alimento, cómo se les impide que coman cosas que no son comestibles. Es muy complejo y para eso estudié mucho, pero a mí me obsesionaba a nivel humano, sentir lo que debe ser nunca dejar de sentir hambre por más que comas, al punto de hacerte daño y poder morirte. Y de hecho yo vi documentales y hay casos muy trágicos de jóvenes que dicen, es que yo ya me quiero morir y hasta es respetable. Entonces eso humano me obsesionaba y necesitaba escribirlo, pero luego fue revelando todo su potencial simbólico, para decir, en vez de porque yo decía, ¿cómo hago para construir este personaje? Si es una experiencia tan ajena. Y al intentar construirlo e irme metiendo, es que descubrí que no es tan ajena la experiencia. Porque hay otro tipo de hambre que puede también ser insaciable. Y ahí empecé a ver todas esas conexiones, y cómo ese hambre insaciable también nos podía estar reflejando a nosotros como sociedad, ¿no? Como sociedad de consumo, capaces de llegar a destruir nuestro propio planeta al punto de llevarnos a nosotros mismos a la extinción, con tal de seguir consumiendo en busca de algo que no se sabe qué es. Es una necesidad de más confort, que es absolutamente insaciable, es un pozo sin fondo. Entonces ahí, cuando yo me empiezo a dejar de ver a Mauro, al niño enfermo, como un síndrome, como un pobrecito, y empiezo a entender que de alguna manera todos somos él, es que yo puedo escribirlo, porque yo puedo conectarme desde lo más profundo con esa carencia, con ese agujero, ¿no? Y bueno, evidentemente todo el tema de la destrucción medioambiental y también de cómo comemos me interesaba muchísimo y estaba en el centro de la novela. Claro, y la alusión a mugre rosa es específica a esos detritus de la carne, de los huesos, un poco como todo lo que sobra termina siendo como ese enlatado o esa papilla que le ofrecen a los que no tienen capacidad económica, ¿verdad? Un poco como un desplazamiento también aparece allí. Bueno, en fragmentos de un discurso amoroso, Barthes define al desollado de la siguiente manera, porque me llevó la novela a esa figura del desollado. Comillas, dice Barthes: el desollado como la sensibilidad especial del sujeto amoroso que lo hace vulnerable, ofreciendo en carne viva a las heridas más ligeras. El síntoma de la pandemia del príncipe es perder la piel en la novela Mugre Rosa. ¿Qué significa perder la piel para esos casos agudos en la novela? ¿Es acaso una metáfora de la sociedad enferma? Sí, yo sí. Pienso que sí, pero obviamente en el momento de la escritura no es tan calculado, sino que muchas veces la propia... todos esos niveles metafóricos, incluso los descubría yo misma después, digamos, no cuando ya estaba publicado, pero sí cuando ya llevaba muy avanzado. Y sí, era evidente que ahí había una cosa que el viento tóxico te tocaba y te generaba una especie de principio de gripe, y después evolucionaba hacia ahí, y perder la piel es eso, es quedar en carne viva. Luego también porque hay algo que me parecía muy inquietante acerca de
del tacto, del tema del roce. Cuando en la azotea yo ya trabajé el tema del miedo y de la amenaza invisible, que es el otro, ¿no? Pero en la azotea era más desde una cabeza paranoica, que entonces era como una amenaza que en principio parecía ser imaginaria. Acá creo que volví sobre el mismo tema, pero construyendo esa amenaza como real, pero sigue siendo invisible porque es aire. Si el aire es lo que es irrespirable, ¿cómo hacemos? ¿No? Pero al final, como no quedaba muy claro cuál era el mecanismo de contagio, todo el mundo estaba con miedo de que el infectado infectase. Luego eso lo fuimos a vivir, lo estamos viviendo de alguna manera, pero digamos lo vivimos de manera aguda. ¿No? Cuando veías a alguien venir, bueno, en Bogotá, veías a alguien venir caminando por la misma acera y te cruzabas, o sea, el otro pasó a ser el portador de la muerte, y no sabes quién lo podía tener, por lo tanto todos lo tenían, porque todos podían ser la amenaza, ¿no? Yo ya venía como viendo en esa dirección, ¿no? También cómo se ha agudizado en el mundo nuevamente el regreso hacia la xenofobia, el regreso hacia el otro como el culpable de todas mis desgracias. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿cómo se representa en la novela aquellos fracasos del capitalismo? Porque tú ves que un poco el sistema de capital siempre muestra sus éxitos, ¿sí? O sea, carro, casa, beca, está siempre mostrándose. Pero, ¿cómo se muestran un poco esos fracasos del sistema que preferimos no observar o que disfrazamos o que omitimos y que están presentes en algunos de los personajes de Mugre Rosa, incluyendo a Max, que es mi personaje preferido? Es mi personaje favorito. A mí me interesaba mucho ese personaje de Max y también porque realmente él está ahí como, sí parece como el rebelde, el que tiene, no se sabe si es un cínico, si es cinismo lo que tiene, o si es un maestro zen, no sé. O sea, es una de dos, ustedes me dirán. Pero ella también es como en ese estado que algunos me han dicho como parece apática. ¿Por qué sigue en esa ciudad contaminada? ¿Por qué no se va si tiene los recursos? ¿No? Me gusta eso que decís del fracaso del capitalismo. Yo creo que qué más fracaso que el hecho de que ya de estar acabando con el planeta mismo. O sea, eso es el fracaso final. Pensar la naturaleza, bueno, esto tiene que ver un poco con lo otro que estoy escribiendo ahora, pero que ya te comenté, pero pensar de manera delirante que la naturaleza es un recurso nuestro. O sea, que la especie humana es dueña de la naturaleza y que solamente es un recurso para explotar. Entonces, claro, con esa mentalidad capitalista no solo nos sentimos dueños de la naturaleza y por lo tanto podemos explotarla como queramos, pero también nos sentimos dueños de otras personas, de las relaciones, el consumo de personas, las relaciones descartables. Yo creo que ahí la protagonista un poco se rebela contra eso, contra esa cosa de las relaciones descartables, del capitalismo tardío, que creo que estamos todos enganchados en eso, ¿no? Es como una relación, bueno, listo, no sirve, de otra, y ya ella en ese sentido recicla.
Es recicladora. Se aferra, pero digo, se aferra en el sentido de que no le parece que las personas sean reemplazables. Entonces, evidentemente, ahí hay una actitud anticapitalista. Yo me acuerdo cuando yo era niña, no se ponía, si viajabas a Estados Unidos, lo que más te llamaba la atención era que, por ejemplo, veías un televisor en la calle. Y decías, o sea, es que era impensable en América Latina en los 80s, ¿no? Que un televisor lo pusiera en la calle, o un lavarropas, incluso hasta un paraguas, todo se arreglaba. Todo se reciclaba. Bien, bueno, ya para ir un poco cerrando y darle también oportunidad a las preguntas del público y quizás alguna lectura de la obra. Quisiera señalar que la novela tiene una clave de humor importante. Y me parece que se mueve en un equilibrio interesante, porque si se pasa de humor en el contexto de la pandemia, pues termina siendo como humor cruel, ¿verdad? Como que pasaría un poco el límite. Sin embargo, no lo pasa, y hay varias entradas en donde ella, por ejemplo, estereotipa a los taxistas. Entonces cada vez que se sube empieza a señalar como qué tipo de taxista le tocó. Bueno, ahora me tocó el que lo sabe todo, y va a decir, ¿no? Y luego se encuentra con otros. O hay efectivamente un chiste, ¿verdad? El del budismo, que el padre budista le dice a su hijo: hijo mío, algún día heredarás todo este vacío, que es tremendo. Bueno, ¿cómo lograr esa clave? Porque yo pensaba, bueno, es súper difícil mantener ese límite, ¿verdad? ¿Cómo lograr con el lenguaje esa clave para no caer también un poco en el pesimismo ilustrado en el que estuvimos todos en algún momento en medio de la pandemia? ¿Cómo recuperarnos a partir de ese tono humor? Me encanta lo del pesimismo ilustrado. Creo que tiene que ver el humor. Bueno, no estoy segura de que todo el mundo capte el humor, que todos los lectores capten ese humor que está ahí, porque es un humor negro que algunos lectores sí lo captan y me lo dicen. Me encanta cuando me toca con ese tipo de lectores, pero después otros no sé si lo sienten de esa manera. Pero yo creo que el humor, claro, para no convertirse en una especie de burla o de superioridad moral de la protagonista, la clave es que es no estar por fuera del humor, es decir, también burlarse, que uno mismo esté adentro de eso mismo, burlarse de si va a aplicar el humor para los demás, también lo aplica para ella misma. Creo que ella se siente absurda en muchos momentos, se siente ridícula en muchos momentos. Y para mí ahí está la clave. Ahora, iba a decir otra cosa que se me olvidó. Se me olvidó. Ya la recuperamos. Sí, ahora cuando me acuerde. Pero digo, el tema del chiste budista, ese chiste sí es un chiste budista. Me interesa mucho el budismo, lo leo, el zen y el taoísmo desde hace mucho, desde que era joven y todo. Desde que era joven. Desde que era muy joven. Pero ese mismo chiste, fíjate cómo se resignifica en la situación del contexto de la novela, e incluso hoy. Hoy es casi ominoso decirle: hijo mío, algún día todo este vacío será tuyo, ¿no? Es qué le estamos legando a las próximas generaciones, qué mundo le estamos dejando a los que estamos haciendo nacer, además, ¿no? Bueno, yo quisiera cerrar con que leyeras un fragmento, una parte que te guste de la novela, y luego daríamos paso a algunas intervenciones, algunas preguntas cortas, sin respuesta, por favor, porque son preguntas,
para interactuar con Fernanda. ¿Leo y qué leo? ¿Leo cualquier Lo que parte? quieras, sí. A ver. Bueno, ahí hay notas. Bueno, voy a agarrar un poco al azar. En la tele, un hombre de traje y corbata, pero con gorro quirúrgico y guantes de látex, explicaba los estándares de seguridad de la nueva fábrica, sus máquinas rápidas y potentes que aprovechaban hasta el último centímetro del animal. Hablaba con el entusiasmo de un animador de campamentos, y con cada palabra era como si inyectara proteína en los músculos debilitados de viejos y niños. Eso sí, las cámaras se cuidaban de mostrar la gigantesca pasta de dientes hecha de carne. Yo la vi por primera vez en la vieja fábrica, cuando iba con Delfa a llevarle la vianda a Don Omar. Parecía liviana, llena de aire, un chicle de frutilla masticado hasta perder el sabor. Delfa y yo nos sentábamos frente a Don Omar a verlo comer en la salita de paredes verde agua, con su mono de trabajo abierto adelante. Lo acompañábamos mientras sorbía el jugo de lentejas del tupper y untaba el pan hasta que el tupper quedaba limpio y luego lo cerraba con un clac clac y se lo devolvía a Delfa. A veces me llevaba a recorrer la fábrica y hasta hoy recuerdo el olor rancio a gelatina de carne y a tierra enmohecida. Le llamaba mugre rosa y olía a sangre coagulada y al líquido que Delfa usaba para lavar el baño. También Delfa olía así, sus dedos, que restregaban el mono de Don Omar con jabón antibacterial, quitaban los cordones de los zapatos de tela para lavarlos con jane y los colgaban en la terraza, donde el sol los terminaría de blanquear. Claro que la mugre rosa tenía un nombre técnico. Todo lo inconveniente tiene un nombre técnico, insípido, incoloro e inodoro. Pero yo prefería decirle así. Bueno, y continuando, entró otro tema. Bueno, muy Justo bien. agarré la parte de la mugre rosa. Creo que es un gran cierre porque además es lo que posibilita como una especie de plot point que está allí, que posibilita luego la comprensión de todo el fenómeno del príncipe y cómo se va contaminando el resto de ciudad. Bueno, Fernanda, pues encantado de tenerte en Armenia, ojalá regreses las veces que quieras, encantado del público porque hay buenos amigos, gente de la licenciatura en literatura, clientes de la librería, amigos del café, manifiesto, bueno, personas de las tertulias literarias que se hacen en la ciudad. Quisiéramos que se mantenga un espacio como este y que vayan pasando diferentes autores en una conversación abierta en donde ellos sean los protagonistas. Muchísimas gracias y tiramos. Gracias a ti, gracias a ustedes.